Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yanira y les doy la bienvenida a este video. En esta ocasión hablaremos sobre el Hades, el inframundo griego. Recuerden que este es el segundo video del especial Semana del Más Allá, en el cual durante la última semana de octubre, con motivo de Halloween y Día de Muertos, tendrán videos sobre distintos inframundos de distintas culturas. Así que comencemos con este. El Hades es el inframundo griego, la región subterránea donde residían las almas de los muertos bajo la autoridad del dios Hades y su esposa, la diosa Perséfone. Cabe aclarar que, originalmente, el Hades habría sido ubicado en los confines del mundo visible, en una isla del río Océano. Eran habitantes y colaboradores del Hades la diosa Hécate, las gorgonas, las grayas, las erinias, las arpías, tánatos e hipnos. Según la mitología, tras la muerte, las almas de los hombres iban hacia un lúgubre reino subterráneo. Héroes como Orfeo, Heracles o Ulises se atrevieron a visitarlo. Las múltiples descripciones del Hades, por autores antiguos y modernos, permiten representar el desolador paisaje del inframundo de los griegos, repleto de lugares horrendos. Tras entrar por cualquiera de las bocas del inframundo existentes, el difunto se dirigía a la orilla del Estigia, el río que rodea el inframundo y que cruzaba a bordo de la barca de Caronte. Se creía que Hermes, el mensajero de los dioses, era el encargado de guiar las almas hasta este punto. Era costumbre colocar en la boca del difunto una moneda para pagar el viaje a Caronte. Si el alma no disponía de moneda, se veía obligada a vagar durante 100 años por las orillas del Estigia, hasta que el barquero accedía a llevarla gratis. Aunque también se menciona que aquellos a los que no enterraban o que no tenían cómo pagar al barquero, estaban condenados a vagar por la tierra como fantasmas. En la otra ribera, el alma se encontraba con el guardián Cerbero y con los tres jueces del inframundo, Radamanto, Minos y Eaco. Radamanto juzgaba las almas al oriente, Eaco al occidente, y Minos era quien tenía el voto decisivo. Las almas iban a los lugares que les correspondían. Los autores explican que en su penar por el Hades, las almas encuentran tres ríos de infausto recuerdo: el Aqueronte, o río de la aflicción, el Flegetonte, o río ardiente, y el Cósito, el río de los lamentos. La visión que tenían los griegos del más allá cambió con el tiempo. Al principio, el inframundo o Hades parecía un lugar poco deseable. Como cuenta a Odiseo la sombra del héroe Aquiles, en un episodio de la Odisea de Homero, Aquiles manifiesta su deseo de volver a la tierra como sea, incluso como un simple jornalero. Sin embargo, al menos desde el siglo VI a.C., se empezó a ver al más allá desde una perspectiva ética, como una división de los muertos entre justos e injustos, a los que les corresponden premios o castigos según su comportamiento en vida. Las almas de los justos van a parar a lugares felices como los Campos Elíseos o la Isla de los Bienaventurados. Los iniciados en los misterios, que a veces se hacían enterrar con instrucciones para iniciar su viaje, se aseguraban su llegada sin problemas a los Campos Elíseos, invocando el poderoso nombre de Deméter, Orfeo o Dioniso. Por último estaba el Tártaro, lugar de tormento donde iban a parar los condenados. Los Campos Elíseos, según Homero, se encontraban ubicados en el borde occidental de la Tierra, junto a la corriente del océano. Se decía que los dioses descansaban en estas praderas libres de pecado, maldad y deseos terrenales. En este lugar de paz no se conocía la muerte, pero a pesar de la condición eterna de la estancia de las almas en los Campos Elíseos, algunos mitos incluyen la oportunidad de regresar al mundo de los vivos, cosa que muchos no hacían. Se decía que los únicos capaces de enviar a los muertos a estos campos eran los dioses, o bien uno de ellos, Hipnos o Morfeo, que podían dormir a cualquiera con su melodía. Pero las leyes de los Campos Elíseos varían en distintos textos clásicos, mientras que en algunos es Radamanto quien aparece como el gobernante y juez de estas tierras, en otras se menciona a Cronos, liberado del Tártaro en este papel. Por su parte, el Tártaro, quien también cumple el rol de deidad, es lo más cercano a la actual concepción del infierno. Cuando los dioses del Olimpo derrotaron a los titanes tras la titanomaquia, arrojaron al Tártaro a muchos de ellos. Los poetas citan explícitamente cómo Zeus condenó a Menecio, Cronos, Arce,
Jápeto y a otros titanes en general. Aún algunos titanes no fueron condenados allí, como Atlas, Epimeteo, Prometeo, Helio o las diosas titánides. Cuando Zeus venció al monstruo Tifón, también lo arrojó al mismo pozo. En autores posteriores, el Tártaro ya se había convertido en el lugar donde el castigo se adecua al crimen. Allí pagaban su pena perpetuamente condenados célebres de todas las estirpes. Sísifo, que era un ladrón y un asesino, se fue condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba, solo para verla caer por su propio peso. También allí se encontraba Ixión, el primer humano que derramó sangre de un pariente. Hizo que su suegro cayese a un pozo lleno de carbones en llamas para evitar pagarle los regalos de boda, e intentó seducir y violar a Hera, la esposa de Zeus. Su castigo fue pasar la eternidad girando en una rueda en llamas. El crimen de Tántalo fue servirle a los dioses a su propio hijo Pélope, desmenuzado y hervido en un banquete. También se atrevió a robar ambrosía, el alimento de los dioses, y compartir los secretos divinos con sus compañeros. Otros más incluso añaden un tercer delito, el robo con el perjurio, pues Pandario había robado el mástil dorado de Zeus y lo confió a Tántalo, que más tarde juró no haberlo recibido. Ahora cuelga, consumido perennemente por la sed y el hambre, de la rama de un árbol frutal sobre un lago cuyas olas le llegan a la cintura y a veces a la barbilla. Cada vez que intenta alcanzar una fruta, una ráfaga de viento la aparta de su alcance, y cada vez que intenta beber el agua, escapa de sus labios y sus manos. Las Danaides, por haber matado a sus esposos el día de su boda, cada una con un alfiler, fueron condenadas con la tarea interminable de transportar agua en cántaros perforados como sedazos. Ticio permanece tendido en un llano, sin poder defenderse. Dos buitres de un lado y de otro le roían el hígado por haber intentado violar a Leto, madre de Apolo y Artemisa. Ascálafo delató a su señor Hades que Perséfone había comido semilla de granada, por lo que Deméter puso sobre él una pesada roca en el Hades, pero después de ser liberado por Heracles lo transformó en un búho. Salmonio fue encerrado en el Tártaro por pretender ser el dios Zeus, hasta que el auténtico Zeus lo mató con un rayo. Flegias, para vengar la muerte de su hija Corónide, le prendió fuego a un templo de Apolo en Delfos, hasta que Apolo lo mató. Anfión enloqueció de dolor por haber perdido a todos sus hijos a manos de Apolo y Artemisa. Se atrevió a profanar un santuario de Apolo y este lo acribilló a flechazos, enviándolo al Tártaro. Pirito fue condenado a no poderse levantar de una silla, castigo impuesto por Hades por haber pretendido a Perséfone en un intento de rapto. También los Alóadas, por haber pretendido a Artemisa. También se dice que Apolo castigó a Crótopo por haber maltratado a su hija. En un templo dedicado a los dioses egipcios Isis y Serapis, en Gortina, se descubrieron estatuas que dan fe del sincretismo religioso en el mundo antiguo. Perséfone, reina del inframundo, porta elementos típicos de la diosa Isis, como el cistro y el creciente lunar en la frente, y el dios Hades porta un cálatos, un tocado característico de Serapis, un dios greco-egipcio. En la Odisea, Homero relata cómo Odiseo acude a las puertas del reino de Hades para consultar al espíritu del adivino Teresías sobre los peligros que le esperan durante su vuelta a Ítaca. El deseo de conocer cómo era el más allá para encajar nuestra alma en él propició el desarrollo de uno de los motivos más fascinantes de la cultura griega, el descenso al infierno o catábasis. La literatura griega posee numerosos relatos sobre héroes míticos y épicos, así como filósofos y figuras chamánicas que descienden al reino de Hades para cumplir una misión, obtener conocimiento religioso o, simplemente, probar la experiencia mística de morir antes de la muerte física, para conseguir un saber privilegiado. Una de las historias más famosas es la del cantor Orfeo, figura mítica que se convertiría en patrón de una secta mistérica de gran predicamento, que garantizaba a sus iniciados una vida más feliz después de la muerte. Otros héroes viajeros como Odiseo y Eneas, o figuras divinas como Dioniso o Hefesto. Hubo, asimismo, figuras semilegendarias a las que se atribuyó un especial conocimiento del más allá, gracias al vuelo del alma o demon, para visitar esas regiones antes de su hora postrera. Un ejemplo es Avaris,
un mítico sacerdote del Apolo hiperbóreo, que, según la leyenda, viajaba sobre una flecha de oro voladora y era amigo de Pitágoras, o Salmoxis, un chamán tracio del que se cuentan extrañas noticias sobre un descenso subterráneo para mostrar que era capaz de morir y renacer. Otro caso es el del viajero y poeta Aristeas de Proconeso, del que se contaba que cayó muerto en un batán y luego fue visto en distintos lugares. Decía de sí mismo que había acompañado a Apolo en un viaje espiritual transformado en cuervo. También el filósofo Pitágoras realizó varios descensos al otro mundo a través de grutas. En la Eneida de Virgilio, el príncipe troyano Eneas, guiado por la Sibilia de Cumas, entra en la cueva para acceder al reino de Hades. Uno de los ejemplos más importantes es Heracles, quien en uno de sus 12 trabajos debió bajar al inframundo. Al llegar a él, le pidió al dios Hades que le permitiera llevarse a su compañero Cerbero. El dios le permitió llevarlo siempre y cuando pudiera capturarlo y domarlo sin usar nada más que sus manos desnudas. Si quieren ver algún otro video de otro tema relacionado, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Igualmente, los invito a ver la lista de reproducción con más videos de mitología griega que aparece al final del video, y a seguirme por mis redes sociales. En todas me encuentran como Denira Meraki, pero de cualquier forma se los dejo al final del video y en la descripción. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, así no se perderán los nuevos videos. ¡Adiós!